Presidenta. Bueno, bienvenida, consejera. Volvemos a hablar del Hospital de Alcañiz. Ya sé que para usted no es una situación cómoda, pero tendrá que entender que los grupos de la oposición realmente estamos cansados de hablar del Hospital de Alcañiz. Ya nos hubiera gustado poder hablar menos del Hospital de Alcañiz. Bueno, ya del Teruel no le quiero ni contar, pero realmente, bueno, pues si estamos hablando es porque, pues este Gobierno no lo ha hecho bien. Luego usted saldrá a defender lo que es cierto y fíjese, ya cuando hacíamos el escrito de esta comparecencia, está pedida en diciembre del 18 y es que estamos en marzo del 19 y la situación no es que esté igual, es que está peor. Es un histórico, es decir, yo creo que ha habido reiterados incumplimientos año a año con respecto al Hospital de Alcañiz. Podrán decir que ha empezado la construcción, pero desde luego en sus propias palabras han ido contradiciéndose constantemente. Como digo, un histórico de estos casi 4 años, de los que no sale bien parado el Gobierno de Aragón, de PSOE Chunta, pero tampoco Podemos, porque realmente hay que recordar que las 3 anualidades de los 3 presupuestos anteriores también han realizado el apoyo, excepto este último cuarto. Además, como digo, hoy yo creo que es un histórico de hablar del Hospital de Alcañiz. No vamos a tener oportunidad en esta comisión ya de volver a hablar de nada más, porque es seguramente la última comisión de Sanidad. Y yo creo que empezamos la primera comisión en esta legislatura hablando del Hospital de Alcañiz y acabamos la última hablando del hospital. Recuerdo ya por enero del 2016 decirle al señor Guillén que el hospital se adjudicaría en 2016. Bueno, pues entonces había algo más de 3 millones para empezar en el 2016, en el presupuesto. Luego apareció como caída del cielo una adaptación técnica, una reestructuración, bueno, que retrasó durante todo el 2016. Durante prácticamente todo el 17, ahí en el 2017 plantearon un plurianual, en principio a 4 años, luego se cambió a 5 años, a 52 meses y unos plurianuales que se han ido modificando en función de cómo ha ido evolucionando. El último plurianual firmado es el que se firmó con la propia empresa en el propio contrato, en el que planteaban 1,800 para el 17, 9,292, 921 para el 18, algo más de 12 para el 19, 17 para el 20, 16 para el 21. Es decir, que a fecha de hoy, con ese plurianual, tendríamos 23 millones para el Hospital de Alcañiz, es decir, un 50% prácticamente de ejecución de ese hospital. Bueno, en el 17 presupuestaron luego 9,2, que sí que, bueno, que si esto marcha, que si esto no tiene marcha atrás. Yo recuerdo al señor Lambán decir en el debate de investidura que era inminente, que no se iba a aplazar, que ya no tenía marcha atrás. No, marcha atrás no, pero marcha adelante tampoco. Es decir, y bueno, pues 2 días después, antes de firmar aquel acuerdo de presupuestos del 2017, quiero recordar que Podemos redujo en esa negociación para poder llegar a un acuerdo de esos 9,2 millones que había, pues bajaron a 2. Ya no contentos con esos 2 que ni siquiera se los gastaron en el 2017. O sea, es que es una cosa como bastante reiterativa. Bueno, en octubre del 2017 llegó el señor Lambán, no estaba usted, estaba el señor Zelaya, fue un poquito más generoso que usted, nos invitó a todos los grupos, todos estuvimos allí en aquella primera piedra, en aquella pala de arena, y el señor estaba contento, el señor Lambán, en octubre del 17, bueno, pues 4 meses después, la obra sin empezar. Yo recuerdo que volvimos otra vez a decir, pasó octubre, después de hacer la foto con la arena, pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero, y seguimos insistiendo, y 4 meses después pues fue cuando el señor Zelaya dijo, bueno, pues es que igual tengo que amenazar a la empresa para que empiecen las obras, no sé qué. Bueno, empezaron en febrero del 18. En febrero del 18 había 9 millones presupuestados y, como bien usted sabe, pues poquito más de 4 los que se han gastado. Fíjese, hago un histórico porque hasta en aquel plan de infraestructuras que inicialmente plantearon y que recientemente hablamos en pleno, el pasado pleno, pues aparecía, ¿no? No solo aparecía la construcción del edificio y urbanización, desde el 2017 hasta el 2021. Es cierto que no estaba todavía aprobado el importe y se pensaba que era mayor, pero también aparecía ese vial de comunicación y ya planteaban para este 2019 400.000 euros en ese vial y luego 8 millones en el 2020, porque no hay que olvidar que el vial son casi 10 millones más que hay que añadir a este presupuesto. Bueno, pues esto ya, lógicamente, sin presupuestos en el 19 no se puede empezar el vial, y no solo, bueno, pues se aseguran que dicen esos 12 millones comprometidos, pero es cierto que a 31 de enero, a pesar de las certificaciones que estuvo diciendo el otro día en la comparecencia, pues no había ni un euro gastado.
Bueno, pero aún así usted, valiente, coge, va, se hace unas fotos, decide ir al hospital de Alcañiz y una semana después, bueno, porque había un movimiento, ahí trabajaban de lunes a sábado, bueno, un montón de horas, se hace la foto, llega allí, no invita ni al alcalde, cosa que yo me parece una falta de respeto. Fíjese, no es ni de mi partido, pero creo que yo cuando el señor Zelaya era más generoso. Es decir, yo considero que no solo es del Gobierno, sino también de la insistencia de muchos grupos. Bueno, pues usted decidió hacerlo así, se fue con los suyos, se hizo la foto. Y una semana después, pues aparece que empiezan a desaparecer gente, todas las subcontratas de allí. Y usted dice que es que no sabe nada. Que con que acaben en diciembre del 21, que tiene suficiente, que el contrato simplemente a cumplir los 52 meses. Claro, entonces a mí, que me mosquea bastante, porque digo, qué sensación de impotencia, ¿no?, para un Gobierno de Aragón, o en este caso para usted como consejera, no tener ninguna herramienta en el medio para poder obligar a la empresa. Todos sabemos que fue una baja muy temeraria la construcción del hospital, no temeraria, perdón, casi temeraria, perdón, que apuró mucho, bajó mucho el importe, como digo, tenían presupuestados ustedes 80, al final lo rebajaron a 59, bueno, bien, y se queda así. Y entonces yo, pues no contenta, dije, no puede ser que la consejera no quiera. Primero, que no lo sepa. A mí lo que me mosqueó realmente es que usted no supiera que eso iba a ocurrir. Porque, claro, yo me pongo a leer el contrato de obra de la construcción del hospital y entonces ya empiezo a ver pues que realmente no es así. Es decir, que existe cumplimientos de plazo y penalidades por demora, no solo por el cierre, o sea, no solo por no acabar en diciembre del 21, que yo sigo insistiendo durante muchos meses y casi en estos años diciendo que a diciembre del 21 no llegamos, porque son 52 meses, calcule, desde que se firmó en octubre hasta diciembre del 21 no son 52 meses, será enero del 22, pero ya cambiamos de año, ¿no? Quiero decir que eso también, bueno, un mes arriba, un mes abajo, ahí somos bastante generosos, pero claro, cuando empiezo a leer, porque digo, no puede ser que la consejera no tenga herramientas, pues veo programa de contrato. El contratista deberá presentar un programa de contrato en el plazo de 30 días, contados desde la fecha de formalización del contrato, que deberá ser aprobado por la Administración. Es decir, existe un plan de trabajo. Y no solo es que exista un plan de trabajo, sino que existen, como usted bien dijo, reuniones semanales que ponen encima de la mesa pues todas las herramientas que el propio Gobierno de Aragón tiene que tener, porque al final es dinero público, y usted lo sabe. Es decir, es una empresa que está construyendo un hospital, pero es dinero público de todos los aragoneses que se están dedicando a eso. Y no solo eso, sino que incluso especifica en este programa de trabajo que los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el programa de trabajo se entenderán como integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad. Por tanto, solo me quedan dos opciones, señora consejera. O que ustedes sabían que estos plazos parciales iban a paralizarse o iban a alargarse en el tiempo, porque claro, usted dijo, no, es que la empresa sabe cuándo tiene que poner más trabajadores, cuándo tiene que poner menos. Claro, en enero usted comentó el otro día en la comparecencia que la empresa había certificado algo más de 300.000 euros. Claro, si ha certificado 300.000 euros teniendo casi 60 trabajadores, mi pregunta es si con 7 trabajadores, claro, habrá que ver qué es lo que va a certificar. Por lo tanto, ni de broma llegamos a los 12 millones que en estos momentos están que están firmados en el plurianual, porque hay que recordar que presupuestos no hay. Claro, el contratista queda obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados en el programa de trabajo. No dijo la verdad. Entonces, no me gusta ser dura, pero no dijo la verdad, porque sí que el Gobierno de Aragón tiene herramientas para controlarlo. Entonces, cuando usted dice que simplemente se conforma con tener el plazo fin de obra, pues los grupos de la oposición, en este caso en mi persona por el Partido Aragonés, tenemos que decirle que no es cierto. O tenemos un serio problema si el propio Gobierno de Aragón no está supervisando estas obras. Yo creo que aparte de todo eso, como digo, diciembre del 21 o enero del 22 queda mucho más lejos, pero no le voy a decir más. Con este plurianual que plantearon en el plan de infraestructuras o el propio plurianual, como le digo, 23 millones estarían ejecutados para la construcción del hospital. Y a día de hoy, usted bien sabe, ¿cuántos se han gastado? 4, 5. Ya no me preocupa, quiero decir, podrán sacar pecho por la construcción del hospital de Alcañiz y el de Teruel, pero yo creo que poco pecho pueden sacar. Lo que me acaba preocupando es la falta de generosidad o la falta de responsabilidad, porque hipotecan al próximo Gobierno con más del 90% de la construcción de este hospital.
Si ustedes entran a gobernar, pues muy bien, tendrán todo lo que quieran, pero yo creo que cuando alguien se plantea una obra de esta envergadura para la que el señor Lambán sacó pecho diciendo es la mayor obra que vamos a realizar, la mayor infraestructura que vamos a realizar en Aragón, tienen que ser realistas. Y yo entiendo que en un presupuesto que sí, que son muchos millones, que son 5.600 millones anuales, pues parece una tontería, pero eso implica que otras infraestructuras van a tener que quedar aparcadas. Porque de dónde sacamos los importes para llegar a ese nivel de infraestructuras. Es decir, van a hipotecar al siguiente gobierno, porque encima el diciembre del 21 es la fecha fija, no solo el que entre tendrá que asumir casi el 90% de la construcción de este hospital, tendrá que hacer un vial de más de 10 millones y tendrá que dotarlo por dentro, porque un hospital nuevo, con nuevas instalaciones, con nuevos servicios, pues supone una inversión muy importante. Yo espero, señora consejera, y ya acabo, que pueda explicarnos qué es lo que ha ocurrido y realmente pues sea sincera con lo que está ocurriendo actualmente con la construcción del hospital. Nada más y muchas gracias. Por lo tanto, no sé, me ha dado la sensación, considero que quizás soy más respetuosa que usted. Yo no entro a valorar si usted es o no capaz de ser consejera. Yo creo que, no sé si usted tiene la capacidad de valorar si yo puedo valorar un pliego técnico, pero bueno, eso ya es su decisión. Por lo tanto, después de oírle aquí, solo me cabe pensar que reconoce que este parón formaba parte del acuerdo con la empresa. ¿O no lo define como parón? Yo lo entiendo como un parón. Es decir, usted está diciendo que existe ese plan de trabajo que se está llevando a cabo, que la empresa no ha hecho ningún movimiento extraño y que esto, pues formaba parte. Bueno, pues haberlo dicho y ya está. No, es que esto forma parte y el Gobierno de Aragón ya lo sabía. Pero claro, lo curioso es eso, que usted simplemente quiere hacerse una foto con 60 trabajadores y que lleva el ritmo, bueno, pues yo tengo mis dudas. Usted ha dado aquí unos datos que yo no tenía, no tanto de importes al año, sino de porcentajes de ejecución, que, como bien ha dicho, tendríamos que llevar más del 20%, según los datos que usted ha dado, y no llevamos ni un 8%, ¿sí? Un 3,1 el 2017, un 16,1 en el 18, o sea, un 19,2, más la parte del 19, un 20% en estos momentos tendría que estar ejecutado. Y con estos datos no llevamos ni un 8%. Y ha dado un dato, fíjese, que yo lo estaba esperando también, era conocer alguna certificación más, porque yo ya tenía claro que lo que iba a correr era una bajada. Ha dado datos de enero y febrero, 520.499. Si en enero ya fueron 300 y pico mil, ya estamos diciendo que en febrero ya han facturado menos. Por lo tanto, claro, es decir, es una cuestión. Y yo, claro, no he dicho en ningún momento que mienta. He dicho que no dice toda la verdad. Yo no me gusta juzgar a la gente, pero he dicho que no dice toda la verdad. ¿Por qué el señor Gimeno el lunes dijo que había 400 millones menos y que iba a afectar principalmente a las inversiones? ¿Qué inversión más grande hay en estos momentos en el Gobierno de Aragón que en el Hospital de Alcañiz? Usted ha dicho que no han dado ninguna, directriz a la empresa para que lo ralentice. Claro, y mi pregunta es, si esos 400 millones, si Gimeno dice que principalmente van a ir a inversión, ¿de dónde lo van a reducir? No sé, yo tengo un poco esa sensación que no lo tienen claro. Yo, desde luego, en mi intención no está el acusar, pero desde luego que no lo tenemos claro, también lo tengo. O sea, hoy sí me ha quedado claro que, por lo tanto, este parón formaba parte de por lo menos el Gobierno de Aragón lo sabía, no se hace. Y luego ha hecho un comentario que yo, además, el señor Zelaya también en alguna ocasión nos lo nombró, que sería todo un debate, ¿no? Esta baja casi temeraria, cuando ha dicho, ¿ustedes aceptarían una subida por parte de la empresa? Porque la ley no lo permite. Sí, yo no voy a entrar en eso, pero es uno de los problemas que tenemos en estos momentos cuando hacen estas bajas casi temerarias, las consecuencias que llevan. ¿Qué consecuencias va a haber porque hay una baja temeraria casi? Yo entiendo que al propio Gobierno de Aragón y al departamento, la empresa la habrá presionado, pero algo se dejarán sin hacer, ¿o no? ¿O habrá peor calidad en la construcción del hospital? ¿O con el mismo precio se podrán hacer cosas que ustedes tenían presupuestadas con 80 millones y ahora se quedan en 59? Es decir, es que esto yo, ahora no soy economista tampoco, pero yo cuento como las habas, ¿no? Yo entiendo que esto tendrá que tener alguna consecuencia. Bueno, señora consejera, yo creo que es el hospital de nunca acabar, que desde luego se acabará, pero es como la Sagrada Familia en Barcelona. Yo creo que a día de hoy su palabra, a mí personalmente o a este grupo o por lo menos a los ciudadanos, su palabra y la de su anterior consejero no vale.
que se está avanzando, pero desde luego a paso de tortuga, y que nos encontramos en estos momentos, y en el 2017 fue que Podemos no aprobaba el presupuesto y que por lo tanto no podía haber partida para el hospital. En el 2018 se redujo, en el 2019 ahora porque no hay presupuestos en el Estado. Y Jimeno sale diciendo que con estos 400 millones sabe que principalmente lo va a sacar de las inversiones. Por lo tanto, yo considero que su labor, desde luego, es la de hacer seguimiento, que no dudo, y su departamento, por supuesto, que hará seguimiento de la construcción, pero es desolador, porque ustedes fueron los que llegaron aquí. El señor Guillén llegó aquí en 2016 diciendo que se iba a adjudicar, y en estos momentos, bueno, en aquel momento yo daba la sensación que casi lo iban a inaugurar acabando esta legislatura, y la realidad es que yo creo que no pueden sacar pecho. Pueden sacar pecho de haber hecho una gestión, de haber hecho una contratación, pero en estos momentos no, para dar una solución, además rápida, necesaria y urgente, que tiene el Bajo Aragón. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Zapater.